Hola, ¿cómo andan a todos? Bueno, a partir de las correcciones que venimos haciendo de las planificaciones que ustedes tienen que llevar a cabo en las clases anteriores, hemos identificado con Daniela ciertos errores de índole conceptual, teórica, que no permiten implementar las actividades en la planificación desde las perspectivas que toma el diseño curricular. Cuando hablamos de perspectivas, de cuestiones teóricas que condicionan ese diseño curricular. Eh, Vemos actividades que son propias de perspectivas y de enfoques que ya no aparecen en el diseño curricular y que aparecían en un más tradicionalista de la educación física. Para eso se nos ocurrió con Daniela empezar a trabajar un poquito la cuestión teórica, ver que la educación física tiene teoría, que hay debates epistemológicos y debates teóricos que condicionan esa práctica y que producen eh, objetivos y productos de la enseñanza diferentes que si voy por una o por otra perspectiva. ¿A qué me refiero? Si yo tomo una perspectiva determinada de la educación física y tomo otra perspectiva determinada de la educación física, o sea, tomo dos caminos diferentes para llegar a un objetivo, ese objetivo, ese producto, esa enseñanza va a ser diferente. Para eso, bueno, lo que vamos a trabajar ahora acá con este video es hacer un repaso de ciertos enfoques epistemológicos que coexisten en la educación física, que se fueron desarrollando en el tiempo, y cuál de ellos va a ser el que más influencia tenga en el diseño curricular actual. No estamos hablando de mejores o peores enfoques, sino que enfoques o tradiciones epistemológicas que son diferentes, que tienen diferentes principios y axiomas sobre los cuales se desarrollan, pero que uno u otro no son malos o buenos, y no pongamos esas cargas valorativas, sino que describen una forma de ser y actúan a partir de una forma de ser diferente. Uno de esos enfoques que ya existe en la educación física desde hace mucho tiempo y que ha tenido un impacto muy fuerte sobre las prácticas de la educación física es el enfoque el psicomotor, ahí aparece como psicomotricidad. Digamos, la psicomotricidad en la educación física ha tenido una larga trayectoria en la disciplina, y esa psicomotricidad va a tener como consecuencias en la práctica de la educación física acciones motrices individuales. ¿Sí? Las acciones motrices individuales van a ser a partir de una concepción en la cual lo que se analiza es la psiquis y la motricidad, o sea, el aparato psíquico junto con el aparato motor de un individuo. ¿Sí? Se va a caracterizar esta corriente por planificar y por llevar a cabo acciones netamente individualistas. Tienen una fuerte orientación correctiva y terapéutica. Digamos, los ejercicios correctivos de gimnasia, por ejemplo, tienen este enfoque desde la psicomotricidad, de cómo corregir a una persona que hace un movimiento determinado, lo hace de una mala manera y eso genera una mala postura y puede generar lesiones. La corriente, el enfoque psicomotor, de la psicomotricidad, influenció principalmente en estos tipos de actividades, más que nada terapéutica, correctiva, que en la actualidad, por ejemplo, es la que aparece en los gimnasios, por ejemplo, kinesiológicos, digamos, en los consultorios de kinesiología, donde hay profes que trabajan desde un enfoque psicomotor. Por eso cuando digo que uno no es mejor que otro, sino que enfoca de manera diferente a la educación física. Bueno, el paradigma psicomotriz, el psicomotriz o psicomotor, eh, apareció en la escuela hasta no hace muy poco tiempo, digamos, donde había gimnasia formativa, gimnasia correctiva, ingresaban dentro de los diseños curriculares. En la actualidad ya no está. Tiene, bueno, una concepción mecanicista del cuerpo. El cuerpo considera una máquina, el cuerpo considerado desde una visión de los diferentes segmentos corporales, el antebrazo, el brazo, la pierna, el pie, el muslo, tienen una función determinada. Se analiza el cuerpo por partes, ¿sí? En la concepción biomecánica tiene también una orientación
cuando, digamos, la psicomotricidad se orienta a partir, por ejemplo, de la biomecánica, cómo tienen que ser los movimientos, y también desde el aspecto psicológico. O sea, la biomecánica trabaja solamente lo que sería mecánico del cuerpo, el movimiento, la fuerza, la orientación de esos movimientos. La psicomotricidad va a tomar eso sumado a todos los aspectos psicológicos. ¿Sí? Por ejemplo, la orientación del espacio, la orientación temporal del sujeto, bueno, tiene esta concepción mecanicista del cuerpo. Otro paradigma que influenció muy fuerte la educación física y que sigue teniendo una permanencia muchas veces en las escuelas es el paradigma físico-deportivo. Es similar al psicomotor, nada más que va a tener una enseñanza tecnicista, ¿sí? Se va a posicionar una enseñanza de la técnica, va a tener el rendimiento deportivo como otra de las variables o de los objetivos a llegar. Digamos, el paradigma físico-deportivo busca el rendimiento deportivo eh, para la competencia deportiva y para la búsqueda del triunfo. Y también va a tener una concepción mecanicista como la psicomotricidad. Son dos corrientes, dos enfoques que tienen muchas similitudes, tienen una perspectiva racionalista de lo que es la filosofía de la educación, eh, a partir de entender y de racionalizar las partes de la clase a partir de una mirada funcional, en un caso como por ejemplo la psicomotricidad va a decir, bueno, vamos a hacer la clase a partir de la organización perceptiva del niño y todas las actividades tienen que ver con dicha organización perceptiva. Funcionan en una cuestión funcional y a partir de ahí, a partir de un paradigma, a partir de un enfoque racionalista, todos los momentos de la clase están pensados y están organizados para trabajar, por ejemplo, esa cuestión o esa organización de la clase a partir de una cuestión funcional. Y el que más me va a interesar, que va a ser el que va a tener mucha influencia en el actual diseño curricular y en el viejo, en el 2008 también aparece, que es el enfoque praxeológico o la praxeología. ¿Sí? La praxeología eh, como corriente epistemológica dentro de la educación física van a ser en la década del 60 y va a tener como influencia a lo que es una teoría social, ¿sí? Una teoría de la sociedad que es que es el estructuralismo. En Francia, en la década del 60, es una etapa en la cual de crisis social, ¿sí? Los franceses, por ejemplo, en la psicomotricidad hay un médico que va a generar gran parte de estos desarrollos, que es Le Bouche, y en la década del 60 otro francés que va a ser Pierre Parlevas, que seguro que lo han leído en alguna fotocopia, en algún apunte de alguna materia, han leído los desarrollos de Parlevas, va a generar una teoría praxeológica a partir de lo que va a ser el estructuralismo francés de la década del 60. El estructuralismo no es algo de la educación física, es una teoría social que nace en pleno Mayo francés, en una etapa de crisis social donde se intentan romper ciertas estructuras capitalistas. El capitalismo entra en una crisis política y social. Los intelectuales franceses desde la universidad de las universidades francesas, los estudiantes generan una protesta estudiantil, se conoce como el Mayo francés, que intentó cambiar ciertas estructuras sociales y se lo denominó estructuralismo. Empieza a entender las diferencias en la sociedad, empieza a entender la sociedad como una estructura con diferentes variables eh, que le dan una cierta forma. Bueno, la praxeología va a hacer eso con la educación física. Dentro de ese estructuralismo va a tener una concepción estructuralista de la educación física, y esto lo vamos a ver bien ahora cuando veamos algunos contenidos de la educación física, cómo influye. El juego va a ser la estructura, el juego se lo va a considerar una estructura, ¿sí? Por eso muchos contenidos aparece la estructura del juego, reglas, fines, etc. Ahora voy a poner un ejemplo con ese contenido. ¿Sí? El juego como una estructura en la cual hay diferentes variables, hay comunicación, contracomunicación motriz, hay un reglamento, hay un espacio, hay relaciones de oposición, hay relaciones de cooperación. Bueno, todas esas variables van a conformar esta idea, esta concepción estructuralista, entender a los juegos y entender a la enseñanza a partir de una cuestión estructural, de una concepción estructuralista del juego. Y las acciones acá van a ser sociomotrices, ¿sí? Parlevas va a ser el que cree esta idea de la sociomotricidad, ¿sí? Los juegos sociomotores. A diferencia de
la psicomotricidad en la cual teníamos acciones motrices individuales, concepción estructuralista junto con acciones sociomotrices. Va a entender a la acción motriz no desde la individualidad del sujeto, sino desde la grupalidad, esto que aparece en el diseño curricular. ¿Sí? En el diseño curricular aparece el concepto de grupalidad, de enseñar a través de la grupalidad. Entonces la motricidad no va a ser individual, va a ser con un otro, este concepto de la corporalidad, de la relación consigo mismo, con el otro, con el espacio, digamos. Esta idea de estructura, esta idea de sociomotricidad, de que un sujeto se mueve en una estructura con diferentes variables, va a ser la que va a influenciar principalmente los contenidos del último diseño curricular y del anterior, ¿sí? Y que va a dar una perspectiva de cómo actuar en la clase, qué planificación, cómo tenemos que planificar, cómo tenemos que enseñar un contenido. No es un palabrerío indescifrable estas teorías, sino que estas teorías nos dan conceptos para guiar la práctica de la educación física. Entonces, hagamos un repaso, vamos a la próxima diapositiva acá del PowerPoint. Y la voy a diferenciar principalmente con la psicomotricidad para no especificarla, no sé, no me salió, perdón. Para ir tan a lo específico del deporte, ¿sí? Porque la educación física que estamos planificando no es solo el deporte, ¿sí? Es el juego, el deporte y la gimnasia. Dentro de estos paradigmas, tanto el psicomotriz o la psicomotricidad y la praxeología, las diferencias que vamos a tener es que uno va a tener una motricidad, va a basar en la motricidad del sujeto, del individuo, y el otro va a entender a la motricidad como social, hacia la sociomotricidad. ¿Sí? Las acciones son solitarias dentro e individuales, como dije anteriormente, dentro del paradigma psicomotriz. No entiende al sujeto de la psicomotricidad. Los psicomotricistas no entienden al sujeto como un sujeto social, sino como un individuo, con un aparato psíquico y un aparato motor, y a partir de ahí se desarrollan las acciones motrices. Pero no ve y no relaciona ese sujeto con otro sujeto. ¿Sí? En la praxeología lo que va a tener en cuenta es la grupalidad. ¿Sí? Va a tener en cuenta que el ser humano, el sujeto social, es un sujeto social, como dije recién, es un sujeto que se relaciona con otros. Y ahora vamos a ir a los contenidos del diseño curricular de primaria. Elegí algunos que son los más gráficos de esta corriente praxeológica, cómo lo influencia. Y vamos a tener, por ejemplo, en el tercer año, en el bloque de habilidades motrices, va a aparecer este contenido. Empleo de habilidades motrices básicas, B larga, lo sinteticé, motrices básicas y combinaciones. Empleo de habilidades motrices básicas y combinaciones simples en resolución de juegos y tareas. ¿Sí? Entonces, acá no estamos hablando de habilidades motrices como lo sostiene la psicomotricidad, una acción motriz individual, sino que está inserta en algo mucho más grande, que es una estructura, que es el juego de motrices y combinaciones simples en la resolución de juegos y tareas. Otro contenido, también de primer ciclo, reconocimiento de la estructura, acá ya nos dice la estructura, tiene una concepción praxeológica, estructura básica de los juegos sociomotores, finalidad, reglas, organización espacial y grupal. Esto es la estructura del juego, la finalidad, las reglas, la organización espacial. Iniciación a las habilidades motoras específicas de lanzamiento propia de los juegos deportivos y minideportes. ¿Qué nos quiere decir este contenido? Que las habilidades motrices específicas propias de los juegos deportivos yo las tengo que enseñar con juego. ¿Qué es lo que vimos en las planificaciones que Daniela? Un exceso del trabajo enfrentado en parejas, en driles, en estaciones donde el sujeto resuelve de manera individual. ¿Sí? Tenemos un contenido que está bajo este paradigma de la praxeología, del astro, de relacionar mi motricidad con el otro, y tenemos actividades de manera excesiva en fila donde el sujeto no cumple una sociomotricidad, solamente esquiva conos, salta aros, tira una pared, pero nunca tiene una relación con el otro, con el compañero de juego. Se entiende, eso se entiende, no me van a responder porque están viendo este video, pero quiero que entiendan esto, que esta teoría praxeológica sociomotriz condiciona a los contenidos, pero aparte de condicionar los contenidos nos va a condicionar las actividades. Los contenidos nos van a dar que una habilidad motriz específica no la podemos trabajar desde un paradigma psicomotor a partir de una hilera o de una pareja. Una pareja tampoco es sociomotriz, excepto que se juegue un uno contra uno en básquet, handball o fútbol, donde yo tengo un oponente y tengo que tratar de resolver.
pero menos en actividades como hemos visto, ya se me termina el video, de pasar una serie de conos y tirar una pelota a un compañero y volver para atrás.